La increíble respuesta de un padre a su hija mendiga revela un secreto impactante. Javier la vio aparecer por primera vez en la esquina donde nunca pensó que la encontraría. Valentina, su hija, la misma que se había esfumado hace meses, con una mirada perdida y un cuerpo cansado, temblando bajo la lluvia que parecía querer borrarla del mundo. La calle olía a miedo y abandono. Ella estaba ahí, encorvada, casi un fantasma, su ropa descosida pegada a la piel, sus ojos desenfocados, y en sus manos un cartel arrugado con palabras casi ilegibles. «Necesito ayuda». El corazón de Javier se rompió en 1000 pedazos, pero lo que nadie esperaba, ni él mismo, fue lo que dijo cuando la encontró. No la echó de su lado, no gritó, no la llamó loca ni culpable. Solo corrió hacia ella y la abrazó tan fuerte que parecía que el mundo podía desaparecer si él no la sostenía. La voz de su hija, entrecortada y áspera, empezó a relatar un misterio demasiado oscuro para ese barrio que parecía tragarse. ¿Cómo entender lo que ella vivió, perdido entre sombras, cuando para él la vida giraba alrededor de un par de reglas sencillas y un amor sin condiciones? Las calles parecían cobrar vida bajo esas luces parpadeantes y sucias. Sombras que se movían como fantasmas detrás de la ventana del viejo barrio. Javier empezó a entender que Valentina no solo había sobrevivido a la ausencia, sino que se había enredado en algo mucho más peligroso. Algo que escondía secretos que ni siquiera la policía se atrevía a mencionar. Los vecinos cuchicheaban alto. Sus miradas clavadas en Valentina eran como cuchillos invisibles. «Mira esa. ¿Qué habrá hecho?» Nunca fue la misma desde que volvió. Esa presión social era un peso más en los hombros del padre. Pero él estaba decidido a defenderla, a protegerla de esos juicios que podrían matarla más rápido que cualquier otra cosa. Sin embargo, detrás de esa fachada de dudas, algo más profundo crecía. Cada palabra que intercambiaban, cada silencio lleno de... En la pantalla, un nombre antiguo, de un pasado que creía enterrado, apareció como un fantasma inesperado. Esa llamada prometía cambiarlo todo. El miedo, la protección y la verdad que temía enfrentar estaban a punto de estallar en 1000 pedazos. Javier quedó ahí, paralizado, entre el instinto de cuidar a Valentina y el terror a lo que esa llamada traería. Sintió que el mundo empezaba a desmoronarse bajo sus pies. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma. Javier se quedó parado, el corazón golpeándole el pecho, sintiendo el sudor frío salpicándole la frente. La pantalla del teléfono parecía brillar como un faro oscuro en medio de su tormenta. No podía permitir que esta llamada interrumpiera el reencuentro con Valentina, pero la curiosidad lo mataba. ¿Quién era esa persona del pasado que creía olvidar? Con un grito ensordecedor, el teléfono sonó de nuevo. Era como si la vida misma se hubiera detenido en ese instante. Valentina lo miró con ojos grandes, interrogativos, suplicando sin palabras que no contestara. Ella sabía que esa llamada podría desatar una avalancha. Sin embargo, una fuerza casi mágica lo impulsó a descolgar. Al hacerlo, la voz al otro lado resonó, un eco distante y familiar. «Javier, necesito que me escuches». Era Ana,
Su exesposa, la mujer que había desaparecido de su vida, como un susurro en el viento. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa ausencia había sido un puñal, un recuerdo que nunca se desvaneció del todo. Ana, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué llamas ahora? La rabia y la sorpresa salían a borbotones, pero también una extraña mezcla de preocupación. «Debo hablarte de Valentina», continuó la voz, como si cada palabra fuera una piedra lanzada al agua. «No tienes idea de lo que ha estado pasando. Es mucho más complicado de lo que imaginas. Ella está en peligro». Javier sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su mente giraba, tratando de encajar las piezas. Su hija había regresado, pero ahora ¿también ponía en riesgo su seguridad? ¿Qué quieres decir? ¿Qué peligro? No hay tiempo, Ana insistió, sus palabras rápidas y atropelladas. Tienes que encontrar el diario que guardé. Antes de que sea demasiado tarde, te dirá todo lo que necesitas saber. Es la única forma de protegerla. Valentina, al otro lado de la sala, empezó a gritar. «¡No, papá! ¡Corta la llamada! ¡No escuches! ¡No le creas! ¡No le creas!». Su rostro estaba desencajado, angustiado. Todo su ser temblaba con un miedo palpable. La confusión estalló en la mente de Javier. ¿Por qué Valentina temía tanto a su madre? ¿Qué secretos guardaba esa mujer? El repiqueteo del celular interrumpió sus pensamientos, pero esta vez fue un mensaje de texto. Era de un número desconocido, con un mensaje que hizo que la piel de Javier se erizara. Ella no es quien dice ser. Cuida a Valentina. ¿Qué está pasando realmente? Javier preguntó, su voz firme, capaz de enfrentarse a cualquier monstruo que se asomara. Valentina estaba tensa, sus ojos preparados para lo peor, pero también había una chispa de rabia en su mirada, algo que Javier no había notado antes. «Me echaste de tu vida, Javier, pero nunca dejé de amarte, así que escúchame bien», continuó Ana. Sin embargo, el grito desgarrador de su hija lo interrumpió de nuevo. «¡Papá! Valentina estaba al borde del colapso. No puedes confiar en ella. No puedes hacer esto». Las palabras de su hija desgarraron el aire, llenando la habitación con una tensión que cortaba el aliento. Poco a poco las sombras de su pasado comenzaron a acercarse, y Javier sintió que el frío de la oscuridad se apoderaba de su hogar. El tiempo parecía ralentizarse mientras todas las piezas se movían. La elección era suya, seguir las pistas que lo conducían a un diario que podría guardar la verdad o proteger a la única persona que realmente importaba en su vida. Javier se quedó inmóvil en el centro de la sala, el corazón palpitando a 1000 por hora. La lucha interna se extendía entre su deseo de conocer la verdad y la necesidad de proteger a Valentina, quien lo miraba como si parte de sí misma estuviera en peligro. ¿Qué otro misterio escondía su hija? ¿Y qué revelaciones desataría el pasado que nunca se fue? Mientras el silencio se cernía sobre ellos, Javier comprendió que ¿estaba listo para afrontar lo que vendría? La pregunta quedó colgando en el aire, inacible como el destino que los acechaba desde las sombras. Javier se quedó paralizado, el corazón en un puño. La voz de Ana resonaba en su mente, pero el rostro de Valentina clamaba por su atención. «¡Papá!». Su grito cortó el aire como un cuchillo. Javier sintió que la angustia de su hija lo había envuelto, y buscó en sus ojos respuestas que parecían desaparecer. «¡Corta la llamada! ¡No le creas!». Valentina estaba en pie, sus manos temblorosas aferrándose al respaldo de una silla. Había un fuego en sus ojos, desesperación pura. Sin embargo, la voz de Ana continuaba fluyendo al otro lado del teléfono. Insistente, casi hipnótica. «Escúchame, Javier».
Hay cosas que no sabes. Valentina ha estado mezclada en algo peligroso. Es por eso que se fue. Hay razones por las que no debería haber vuelto. Entonces, un ruido sordo interrumpió la conversación, resonando como un trueno en el espacio pequeño y tenso de la habitación. Un golpe seco en la puerta hizo que el corazón de Javier saltara. ¿Quién? Murmuró, mirando a Valentina, que ahora estaba pálida como un papel, sus ojos desorbitados. «¡No abras!», bramó Valentina. Pero el impulso de Javier fue más fuerte que su temor. Con un movimiento casi automático, se acercó a la puerta, sus manos temblando mientras intentaba trazar un plan. Tenía que proteger a su hija. ¿Pero de quién? Desenfrenadamente empujó la puerta, revelando una escena que lo dejó sin aliento. Dos figuras oscuras se materializaron en el umbral, cubriendo el marco con la sombra de una amenaza inminente. «¿Javier?», uno de ellos preguntó, una voz baja y gruf que le heló la sangre. Era un hombre que no reconocía, su expresión dura como piedra. «Policía, necesitamos hablar contigo». El segundo hombre, también uniformado, se movió lentamente, como cazador acechando a su presa. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Valentina dio un paso adelante. Su voz, un susurro tenso. No puede ser. Ella parecía estar luchando entre el deseo de escapar y la necesidad de protegerse. «¿Qué pasa, Valentina?». Javier no ocultó su preocupación, mirando a su hija con el temor creciente. «Estás en problemas, Javier. Ella me dijo que no dijera nada». Valentina balbuceó, cada palabra cayendo con un peso devastador. «¿Quién, Valentina?». Volvió a preguntar, la ansiedad corriendo por sus venas. La intriga apenas le dio un segundo para procesar. Las palabras de Ana resonaban en su mente, fragmentos de preocupación y advertencia. El policía se cribó la gorra, un gesto de frustración, y el silencio se hizo pesado en la habitación. «El caso de su hija está más complicado de lo que parece», dijo, su mirada fija en Valentina. «Ha estado involucrada en un tráfico de personas». Un grito ahogado llenó el aire. Valentina se encogió, y Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué había hecho su hija? La mirada de ella reflejaba una mezcla de horror y revelación. «No, esa no soy yo. Nunca estuve involucrada». La voz de Valentina temblaba, el miedo y la rabia bailando sobre su piel. Pero algo en su mirada hizo que Javier dudara. ¿Era el miedo a las consecuencias o había algo más? El policía miró a Javier, su rostro impasible. «La situación se complica, señor. Información reciente sugiere que alguien está detrás de su familia. Alguien que no es un extraño». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. ¿Quién estaba detrás de ellos? ¿Detrás de nuestra familia? ¿De Valentina? ¿Quién se atrevería a hacerle daño a mi hija?, preguntó, el pánico elevándose en su pecho. «Su exesposa, Ana, tiene conexiones», dijo el oficial, las palabras pesando en el aire como una piedra. Javier sintió que el tiempo se detuvo. «No puede ser», murmuró. «Ana, no», mientras el confuso laberinto de traiciones se tejía a su alrededor. Una sensación de traición profundizada se agazapaba en su interior. La llamada de Ana, sus advertencias, todo parecía entrelazarse en una red oscura. ¿Era ella la verdadera amenazadora? En ese instante, el teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo el tenso silencio. El mensaje era simple, desolador. «Valentina está en peligro. El diario no es solo un secreto. Hay algo más. Escóndela». La habitación se llenó de un miedo palpable,
y Javier comprendió que estaba atrapado en una tormenta perfecta. La realidad que creía conocer se desmoronaba. ¿Qué haría ahora? ¿Qué nuevo horror estaba por desatarse? Su vida estaba a punto de cambiar, y lo que pensaba que era verdad ahora se confundía con sombras. ¿Podría salvar a su hija antes de que la oscuridad lo consumiera también a él? El silencio se convirtió en un eco angustiante en la habitación. Los dos policías miraban a Javier con una mezcla de autoridad y preocupación. Las palabras, como dagas en el aire, cortaron la atmósfera tensa. Ana tiene conexiones. El rostro de Javier palideció. Su mente giraba intensamente, luchando por comprender. Valentina, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, se aferró a él, como si tratar de permanecer en contacto pudiera ofrecerle protección. ¿Conexiones? ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué conexiones? Javier exigió, la voz temblorosa entre el miedo y la rabia, mientras la realidad se desvanecía en un mar de desconfianza. El narcotráfico. Esa es la razón por la que volvió, la razón por la que Valentina se fue, respondió uno de los policías, su mirada fija en Valentina. Hemos estado investigando. La desaparición de su hija está relacionada con una red más amplia de tráfico. Ana parece estar involucrada en algo mucho más oscuro de lo que sabemos. Valentina dio un paso atrás, su expresión de incredulidad transformándose en horror absoluto. «Eso no puede ser cierto», gritó, azotando sus manos en su cabello. «Mi madre no es así. Ella me ama». Su voz se rompió. Javier sintió el nudo en su pecho renovarse. «No lo entiendes». «Valentina», exclamó, girándose hacia él, lágrimas brotando de sus ojos. «No tengo idea de lo que ha estado haciendo. No sé qué le hizo a la gente, pero no puedes confiar en ella. Hay algo más detrás de todo esto». El policía se cruzó de brazos, su mirada implacable. «Tenemos un informante que nos dijo que hay algo que Ana quiere ocultar, algo relacionado contigo y con lo que Valentina ha vivido. Y necesitamos tu ayuda para resolverlo. Ella no debe saber que estamos aquí». Javier sintió cómo la angustia se expandía en su pecho. «¿Qué se supone que debo hacer? ¿Entregar a mi hija?» «Solo escucha y actúa con cuidado», respondió el policía. «Si Ana se da cuenta, podría poner en peligro a Valentina. Ella tiene amigos peligrosos y todo está a punto de escalar. Lo que necesitas saber está en el diario, pero no tienes que hacerlo solo». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Era un sonido que taladraba el aire y provocaba escalofríos. Valentina se tensó y se volvió hacia la puerta. «¿Qué fue eso?». Su voz era apenas un susurro. «Quédense aquí», ordenó uno de los policías. Abrió la puerta lentamente con una tensión palpable. Javier vio su mano en el arma, preparado para lo peor, y de repente todo cambió. La puerta se abrió de golpe y una figura encapuchada irrumpió en la habitación, lanzándose hacia ellos con una fuerza imparable. «¡No corran! ¡Nadie se mueva!», gritó, un arma en la mano. El tiempo pareció detenerse mientras Javier se lanzó hacia Valentina, empujándola detrás de él. El miedo invadió el espacio y la confusión se volvió densa. ¿Quién era esa persona? Con el corazón a 1000 por hora, en un instante la habitación se inundó de gritos y caos. El desconocido apuntó su arma y de repente una explosión de sonido retumbó por toda la casa. Los policías reaccionaron con rapidez, pero Javier solo pudo pensar en Valentina. El instinto paternal superó cualquier duda y en un movimiento heroico la empujó hacia el suelo, justo antes de recibir el impacto de un disparo. El proyectil golpeó la pared a unos centímetros de Javier,
Astillas volaron por los aires. La adrenalina corrió por sus venas mientras su mirada se congeló en el rostro de terror de su hija. Valentina gritó, pero el caos reinante era abrumador. Todo pasó rápidamente. El segundo policía se movió rápido, disparando hacia el atacante. En una fracción de segundo, el conflicto se tornó un torbellino de gritos y confusiones. Javier sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor, y en medio del alboroto, Valentina gritó: «¡No! ¡Papá! ¿A dónde vas?». Sus palabras quedaron atrapadas en el aire, llenas de desesperación, como si todo había sido un juego macabro. Javier corrió en dirección opuesta al peligro, actuando por instinto, arrastrando a Valentina consigo. «¡Cállense!», el asaltante vociferó, y Javier sintió que la furia se entrelazaba con el pánico. Sin embargo, lo que ocurrió en ese instante cambiaría todo. Un disparo resonó, y el atacante cayó al suelo, pero no antes de soltar una última verdad desgarradora. «Nadie puede escapar de esto. Ana está detrás de todo esto», gritó con un último aliento antes de perderse en la penumbra. El tiempo se paralizó. Las palabras golpearon a Javier como una ola intensa, arrastrándolo a un abismo de incredulidad. La verdad que nunca imaginó escuchar lo inundó todo. Ana, la mujer que había amado, ¿realmente estaba en el centro de esta tormenta? ¿Cuánto había ocultado? Con el corazón palpitando y un frío helado recorriendo su cuerpo, Javier miró a Valentina. Su mirada se encontró con la suya. La desolación se reflejaba en los ojos de ambos. Lo que debía ser un regreso se había convertido en el comienzo de una pesadilla que jamás habría imaginado, y ahora estaban a merced de la oscuridad que había estado acechando. Javier se quedó helado, el eco de las palabras del atacante resonando en su mente. El caos reinaba, gritos, disparos, el olor a pólvora. La figura encapuchada se desplomó sobre el suelo, pero el impacto de su declaración llenó el aire de una tensión escalofriante. Todo había cambiado en un instante. Valentina, aturdida, se aferró a su padre. Sus ojos reflejaban terror, pero también una chispa de frustración. «No puede ser real», gritó, su voz temblando. «Ana no es así». Javier la miró sintiendo el peso de la confusión entre ambos. El pánico lo envolvía y el deseo de protegerla se intensificaba. Pero había comenzado a cuestionarse. ¿Qué sabía realmente de su exesposa? La habitación se llenó de humo y confusión. Los policías se movieron rápido, pero Javier sintió que el tiempo se ralentizaba. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz llena de desesperación. Tenía que encontrar respuestas, pero la realidad era un laberinto, con cada golpe de su corazón. Los recuerdos de Ana bajaban como sombras, transformando su imagen de madre amorosa en algo oscuro e incertidumbre. «Necesitamos salir de aquí», Valentina exclamó, tirándolo del brazo. Sus palabras llenas de urgencia lo sacaron de su trance. Javier asintió y empezaron a retroceder. La salida se sentía a años luz, pero antes de que pudieran moverse, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Dos figuras más, con pantalones negros y chaquetas de cuero, se asomaron. Inmediatamente, uno de ellos levantó un arma y disparó al aire. «Nadie se mueve». Su voz era fuerte, y había una frialdad en su mirada que hacía que Javier sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Valentina estaba a su lado, temblando. «Papá, ¿quiénes son?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Cálmense, estamos aquí para ayudar», gritó uno de los policías, pero su tono no parecía tranquilizador. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más desgarrador.
Uno de los captores se inclinó hacia el hombre caído y lo examinó. Entonces, con un gesto rápido, retiró la capucha. Javier sintió que el aire le faltaba al ver el rostro. Era un rostro conocido. Era Marco, un viejo amigo de la infancia, alguien que nunca había pensado ver en una situación tan trágica. «¿Marco? ¿Qué estás haciendo aquí?» ¿Su voz era un susurro incrédulo? Marco sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Javier, te has metido en un problema mayor del que imaginas. Ana siempre te prometió proteger a Valentina, pero se te ha ido de las manos». La frialdad en su tono era abrumadora. «¿Qué quieres decir?», exclamó Javier, aturdido. «Quiero decir que Ana fue quien me envió. Ella está detrás de todo. Valentina, tú no lo sabías, pero tu madre me hizo un favor. Viene a buscarte». «¿Qué?». «Nunca me dijo eso». Valentina gritó, su angustia brotando como un manantial. Javier la agarró del brazo, intentando calmarla, aunque la confusión crecía. Marco se acercó lentamente, bajando el arma. «Es mejor que escuches. Ana necesita a Valentina en su lado, y ha hecho cosas que no creerías. Este juego ha sido mucho más grande que tú y yo. Ella tiene que ver a su hija, y tú no puedes estar en medio». Javier sintió cómo el tiempo se ralentizaba de nuevo. La traición recorría sus venas como veneno. Ana estaba manipulando todo. Su amor, su dolor. «¿Por qué, Marco? ¿Por qué harías esto?». «Porque es un juego de poder, Javier. Y has estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado». A medida que las palabras de Marco echaban raíces, una sombra de traición comenzó a tomar forma en su interior. De repente, un ruido vibrante interrumpió la conversación. El teléfono de Javier empezó a sonar. Era el mensaje de texto de antes, el mismo número desconocido que había recibido. Con las manos temblando, descolgó. «Sálvate, Javier. El diario no guarda secretos, guarda la verdad. Confía en Valentina. Ana no es quien dice ser». Un revuelo de emociones lo invadió y miró a su hija. «Valentina, tenemos que salir de aquí. Tu madre no es quien dice ser». Mientras un grito atravesaba el aire, se dio cuenta de que su mundo, que ya estaba tambaleándose, ahora se había convertido en un caos absoluto. Solo el universo afuera podría decidir el desenlace de su historia, y él debía tomar una elección que podría destruirlos o tal vez liberarles. La incertidumbre llegó a su cúspide. ¿Podrían avanzar y descubrir la verdad antes de que el oscuro legado de Ana lo consumiera todo? Apenas el eco de la explosión se desvaneció en el aire, Javier sintió que todo se volvía borroso. La verdad pronunciada por el asaltante lo sacudía desde adentro, y la imagen de Valentina gritándole desde su implícita desesperación se encontraba en su mente como un tormento interminable. «Tenemos que salir de aquí», gritó, tomando a Valentina por el brazo, pero su hija lo miró con una mezcla de horror y confusión. «Papá, no puede ser. Marco no puede estar involucrado». Su voz era un hilo tembloroso de desasosiego. La vista de su padre la llenaba de angustia. Necesitaba protegerlo. Fuera de la habitación, los ecos de pasos y voces retumbaban en cada rincón. El otro policía estaba ocupado asegurando la zona, pero Marco, con su aire de superioridad, se acercaba lentamente. «Javier, escucha. No podemos quedarnos aquí. Tu vida y la de Valentina dependen de esto». Sin tiempo para cuestionar, Javier asintió y dirigió a Valentina hacia el rincón opuesto, decidido a encontrar un camino para escapar de la tormenta que se avecinaba. El caos reinaba y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. Pero no había escapatoria fácil. «¡Espera!», exclamó Marco de repente, sus ojos fijos en la puerta.
Debes saber la verdad sobre Ana. La frase pesaba en el aire. Valentina tembló, sintiendo que su mundo se desmoronaba. No, no quiero saberlo, murmuró, pero el eco de su propio miedo la traicionaba. Ana no es quien crees que es, Marco gritó, y en su voz se podía escuchar una mezcla de desesperación y urgencia. Javier sintió que una parte de sí mismo se estremecía. ¿Qué quieres decir? Ella tiene aliados aquí, Javier, y está manipulándote a ti, a todos. No es solo tu ex esposa, también es parte de un juego más grande. La vuelta de Valentina no fue un accidente, explicó Marco. Su tono se tornó casi suplicante. En ese momento, el sonido de una sirena resonó en la distancia. Era un recordatorio de que la policía, aunque había estado enfrascada en la situación, no tardaría en llegar. Javier sintió que el tiempo se comprimía aún más, una ola de ansiedad invadiendo su pecho. ¡Salgan! ¡Ahora!, ordenó el otro policía, pero Marco se quedó quieto. No podemos irnos todavía. Tienes que entender. Ana está detrás de algo más oscuro. Se sentía como si todo lo que creía conocer se desvaneciera. ¿Qué era lo que Ana quería realmente? ¿Por qué había regresado Valentina? La confusión a su alrededor se convirtió en un montículo cada vez más grande, y Javier luchaba por mantenerse a flote. En un instante la calma precaria se rompió. Una explosión de vidrio resonó desde la ventana. El silencio se vio interrumpido por un grito desgarrador. ¡Valentina! Javier volvió su mirada y vio a su hija caer al suelo, un brillo dorado corriendo por su brazo. ¡Valentina, no!, gritó, corriendo hacia ella. La sangre brotó del pequeño corte, como si el mundo girara en su contra. Javier se arrodilló a su lado, sintiendo el horror engullirlo. ¿Estás bien? Por favor, responde. El miedo lo soltó en 1000 pedazos. Pero en ese momento, el caos estalló de nuevo. La figura del asaltante caía de rodillas, con el rostro cubierto de sombras. Marco se movió rápido, saltando hacia adelante con un instinto asesino. «Tú no puedes hacer esto», dijo mientras se veía claramente el rostro del atacante. «¿Ares?», fue lo único que pudo pronunciar Javier, mientras los hilos de la confusión se enredaban en su mente. El hombre caído no era un extraño. Era Ares, un viejo amigo que había perdido de vista hace años en medio de una vida que parecía cada vez más un laberinto oscuro. «Él te está traicionando, Javier. Todo esto es un juego», gritó Marco, tratando de contener a Ares. Pero Javier solo podía mirar, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Por favor, no. Valentina está herida». Pero lo que siguió fue mucho más devastador. Ares, con una sonrisa torcida, se levantó, mirando a Javier con los ojos llenos de desenfreno. «Es un juego, Javier, y tú no tienes idea de las piezas que están en movimiento». Con esas palabras, el destino cambió radicalmente. Ares levantó el arma nuevamente, y Javier sintió como si se le detuviera el corazón. «¡No!», Valentina gritó desde el suelo, y un disparo retumbó en el aire. El tiempo se detuvo. Un golpe de horror ardió en la habitación. Y cuando la cortina de humo se disipó, Javier se dio cuenta de que no era solo la traición de Ana la que lo rodeaba, sino la verdad detrás de un amigo creía perdido. El silencio envuelto de incertidumbre llenó el espacio, y de repente, todo se volvió un mar de caos. ¿Qué pasaría con Valentina? ¿Qué secreto se escondía detrás de la traición de Ares? El abismo se abrió, dejando a Javier al borde, incapaz de retroceder ante las revelaciones que amenazaban con consumirlos a todos. ¿Podrían escapar de este destino marcado por sombras y mentiras? La pregunta colgó en el aire, inasible y aterrorizante. Javier se quedó paralizado. La atmósfera pesada lo envolvía. Ares, el atacante, caído en el suelo. Sus palabras retumbaban en su mente. ¿Qué había dicho? ¿Ana estaba detrás de todo?
La confusión se transformó en un torrente de angustia, y sus ojos se fijaron en Valentina temblando a su lado. Ella parecía estar atrapada en un mar de miedo y desesperación. «Valentina, por favor, vamos», gritó, tratando de arrastrarla hacia la salida. Pero ella estaba paralizada, sus ojos abiertos de par en par. «Papá, necesito saber la verdad», susurró, y Javier sintió que su corazón se partía ante esa súplica. «No hay tiempo», respondió, pero el sonido de una sirena retumbaba, más cerca, y el caos en su mente no cesaba. Marco, el amigo de la infancia, se acercó, su rostro lleno de tensión. «Debemos salir ahora. Pueden llegar más. No podemos quedarnos aquí». Antes de que Javier pudiera contestar, un estruendo resonó en el pasillo, sacudiendo el suelo. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar a varios hombres, todos en trajes oscuros, con miradas frías y armas listas. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, y el pánico se desató. «Javier, corre», Valentina gritó, mientras él la agarraba del brazo, arrastrándola. Pero en ese instante, mientras intentaban escapar, una figura emergió de la oscuridad. Era Ana, su exesposa, con una sonrisa fría y calculadora. «Hola, Javier», dijo, su voz suave pero llena de veneno. «Llegas tarde, como siempre». «Ana, ¿qué?». El aliento le faltó al ver la verdad oculta en sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?». «Lo que siempre ha estado pasando», respondió ella, avanzando un paso. «Todo lo que has creído, todo lo que has luchado por proteger, es un cuento. Valentina está involucrada en algo más grande de lo que imaginas». Las palabras de Ana lo golpearon como un puñetazo al estómago. «No, no puede ser», murmuró Javier, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Te lo advertí, Javier. ¿Por qué creíste que volví? Valentina es la clave. Y tú, mi querido exmarido, solo eres un estorbo». En un segundo, la confusión se tornó en pánico desenfrenado. Ares, tumbado en el suelo, respiraba pesadamente. Pero justo cuando Javier pensaba que la situación no podía empeorar, Ares se puso de pie de un salto, con el rostro pálido, y apuntó su arma hacia Ana. «No te acerques a ellos, Ana. Tú no me habías dicho nada de esto», gritó. El tiempo pareció detenerse, y Javier vio cómo la traición se deslizaba entre las sombras, como un espectro. Pero en un giro aún más cruel, Ares se volvió y con una sonrisa de locura apuntó a Valentina. «Te arrastraron a esto, pero tú vas a ser la que pague por todo». El estruendo de un disparo resonó en la habitación. Valentina gritó y Javier se lanzó hacia ella, pero una sombra negra bloqueó su avance. Entonces todo se volvió una tormenta de caos y gritos. Valentina cayó al suelo, sorprendida y temblando, mientras Javier sintió que un nudo se formaba en su pecho al no poder protegerla. «Detente, Ares», gritó Ana, pero el hombre parecía haber perdido el control. «Por favor, hay que terminar esto aquí y ahora». Sin embargo, Ana no era quien parecía. En un giro devastador, sacó un arma de su propia cintura, y un destello de metal obligó a todos a detenerse. «Si alguien se mueve, te lo prometo, nadie verá el amanecer», dijo, con una calma inquietante que hizo que el tiempo volviera a detenerse. «¿Qué estás haciendo, Ana?», gritó Javier, sintiendo que el horror se apoderaba de él. ¿Quién era realmente esa mujer que había amado? ¿La madre de su hija? «Lo que siempre quise hacer, Javier. Todo este tiempo estuve protegiendo a Valentina de la verdad. Y eso incluye a ti. Soy su única protección, y tú eres el problema», explicó. El brillo en sus ojos indicaba que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. El silencio era ensordecedor. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Y en medio de la confusión,
Las luces de las sirenas llenaron la habitación a través de las ventanas destrozadas. El siguiente momento podría ser el último, y el horror que había estado acechando ahora se estaba apoderando de todo. ¿Qué haría ahora? ¿Hasta dónde llegaría para proteger a su hija? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando un retazo de caos y una incertidumbre palpable para todos. La tensión se sentía en el aire como un estallido de tormenta. Javier miraba a Ana, su exesposa, con la voz de Ares resonando en su mente, cada palabra ahondando más en su confusión. Todo lo que has creído es un cuento. El disparo había cortado el aire y un sudor frío recorrió su espalda. ¿Qué demonios está pasando aquí? La desesperación brotó y el temor por Valentina lo envolvió. «Cállate, Ana», dijo Marco, avanzando un paso, su mirada feroz. «No puedes seguir manipulándolo». Ana sonrió, pero era una sonrisa fría. «¿Eso crees? Este juego nunca fue solo mío. Todos ustedes son solo piezas, y yo estoy a punto de ganar». Con cada frase, la angustia aumentaba, y Javier sintió que el control se le escapaba de las manos. El sonido de sirenas se acercaba, pero la atmósfera estaba cargada de una fatalidad que prometía más caos. «¡Sálvanos, papá!», Valentina gritó, sus ojos llenos de miedo. «No confíes en ella». Javier se quedó paralizado, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¡Valentina!». La urgencia de su voz rompió el silencio. «¿Qué estás diciendo?». Pero no hubo tiempo para respuestas. La figura de Ares se levantó del suelo, tambaleándose como si hubiera regresado de la muerte. «Esto no se ha acabado», murmuró, y antes de que nadie pudiera reaccionar, levantó una pequeña bomba que había estado oculta bajo su chaqueta. «Para mí, esto es un juego de supervivencia, y ya estoy cansado de perder». Justo en ese instante, la habitación estalló en un caos inimaginable. Un rayo de luz iluminó su rostro, y Ares presionó el detonador. El mundo de Javier se volvió negro. La explosión resonó con una fuerza feroz, lanzándolo hacia atrás. Fragmentos de vidrio y escombros volaron por los aires, chocando con él, pero su única preocupación era Valentina, la imagen de su hija, pegada al suelo, aterrorizada, con lágrimas corriendo por su rostro, lo consumió. «¡Papá!». El grito de Valentina retumbó en su mente, enviándole un torrente de adrenalina. Con dolor y rabia, se lanzó hacia ella, cavando entre el polvo y las ruinas. Cuando el humo se disipó, el caos era palpable. La habitación estaba destrozada. Los cuerpos de los policías y Ares yacían inmóviles en el suelo. El silencio era tremendo, una calma tensa en la que Javier podía sentir el latido de su corazón. «Valentina, ¿estás bien?», logró murmurar apenas, temiendo lo peor. Una mano temblorosa emergió del polvo, la de Valentina, arrastrándose hacia él. «Papá, él dijo que Ana». La voz de ella era un susurro, y los ojos llenos de pavor lo miraban, como si sabía más de lo que debía. Entonces una figura emergió entre las sombras de la habitación. Era Ana, ladeando la cabeza, su mirada enigmática como si estuviera sonriendo al borde de un abismo. «Te dije que esto era un juego, Javier, y ahora estamos más cerca de la verdad de lo que te imaginas». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda como un susurro helado. «Ana, ¿qué has hecho?». Pero ella solo sonrió, un destello de locura brillando en su mirada. El instante se volvió eterno. La mente de Javier giraba, tratando de entender la magnitud de la traición. Pero el siguiente giro fue devastador.
Tú no eres la madre que creí conocer, bramó, su voz temblando. Ana se inclinó hacia Valentina, con una voz que desbordaba una ternura retorcida. No, Valentina, todo esto era para protegerte. Siempre he estado protegiéndote de la verdad. Un crujido rompió el aire y con un gesto rápido levantó un pequeño dispositivo que comenzó a emitir una luz intermitente. Es hora de que todos sepan quién eres realmente. Una imagen proyectada se desveló en la pared destrozada. Una filmación mostrando a Valentina, pero no como la conocía. Era una adolescente rodeada de personas que parecían extrañas, realizando transacciones, sonrisas cómplices entre sombras. Tú eres la clave, Valentina, la pieza más valiosa en este juego de poderes. La revelación golpeó a Javier como un balazo, un giro de horror que hizo que el miedo lo envolviera por completo. No, esto no puede ser real. Pero el video seguía rodando y la verdad comenzaba a desmoronarse todo lo que conocían. La mirada de Valentina se oscureció, su rostro palideciendo al entender la magnitud del secreto. ¿Qué has hecho, mamá? La angustia en su voz aumentaba, cada palabra se sentía como un puñal. No hay tiempo, gritó Ana, y con un movimiento rápido giró hacia Javier. La realidad es esta. Tú debes elegir, esta vez hay que cruzar la línea. El terror se disparó en su pecho. La situación se tambaleaba, y Javier entendió que todo lo que creía saber estaba en el aire. La traición, la verdad, el peligro. No puedo dejar que eso pase, murmuró, su voz quebrada. Pero al mirar a Valentina, supo que ya no había vuelta atrás. ¿Qué harás cuando descubras que todo esto ha sido un gran juego, Javier?, dijo Ana, su risa retumbando como el eco de un destino inevitable. Las luces que iluminaban la habitación comenzaron a parpadear, como un presagio de lo que estaba por venir. Mientras Javier intentaba procesar el caos, la sala se llenó de nuevos gritos y más sombras comenzaron a emerger. La verdad los arrastraría hacia un abismo del que no podrían escapar, y todo dependía de su próximo movimiento. ¿Podría encontrar la fuerza para desentrañar el encaje de engaños que les rodeaba? Las preguntas flotaron, y el tiempo se detuvo mientras el horror se apoderaba de su mundo. La historia apenas comenzaba, y ya estaba planteando el fin de lo que creía real. La atmósfera seguía tensa, como un alambre a punto de romperse. Javier no podía dejar de mirar a Ana, que parecía sonreír en medio del caos. ¿Por qué me haces esto?, preguntó con la voz entrecortada, el miedo palpitándole en el pecho. La imagen del video aún se proyectaba, revelando un lado oscuro de Valentina que nunca imaginó. El sonido de la sirena se acercaba cada vez más, y el aire se tornaba más pesado con cada segundo. Ana lentamente levantó el arma, porque siempre supe que este día llegaría. Tu ingenuidad me ha hecho daño a todos, Javier. El poder, la lealtad, todo se mide en decisiones. La presión subía. La lucha interna de Javier crujía en su interior. No puedes hacer esto. Valentina es solo una niña. Deja de jugar con ella. Ella no es una niña, Javier. Valentina es el producto de un mundo que tú no comprendes. La niñez ha terminado para ella, dijo Ana, con una frialdad que helaba la sangre. Su mirada era un mar de desesperanza y determinación, un reflejo de lo que había perdido, pero que ahora subía a la superficie. Entonces, un grito ahogado emergió de la oscuridad. Una tercer figura apareció, escabulléndose entre las sombras. Era un joven, su rostro oculto por una capucha. Sin previo aviso, se lanzó hacia Ana. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Gritó mientras el misterioso intruso sostenía un cuchillo con mano temblorosa. El tiempo se detuvo. Ana se giró, aturdida. ¡No, no te atrevas! La electricidad cargó el aire. Javier sintió su corazón saltar en su pecho.
En un giro inesperado, el joven se despojó de la capucha, revelando un rostro conocido. Era el hermano de Ana, Diego, alguien que creía muerto en un accidente años atrás. «¡Tienes que parar, Ana!», gritó. «No puedes continuar con esto». La revelación le golpeó a Javier como un balde de agua fría. «¿Diego? ¿Estás vivo? ¿Qué está pasando aquí?». Su voz temblaba mientras observaba la escena poco creíble ante él. Todo lo que creía cierto comenzó a venirse abajo. «Siempre estuve aquí, Javier», dijo Diego, su voz intensa. «He estado siguiendo a Ana, protegiendo a Valentina desde las sombras». No sabía cómo detenerla hasta ahora. «¿Qué tienes que ver con esto?», Ana le cuestionó, furiosa. Pero había un destello de sorpresa en sus ojos. «¡Tú deberías estar muerto! Ese es el juego que tú creaste, Ana», respondió Diego, dejando caer la capucha. «Lo que tú llamabas verdad siempre ha sido solo manipulación». De repente, un sonido ensordecedor atravesó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear. Javier sintió el pánico elevarse nuevamente. «¿Qué estás haciendo? ¡Para!», gritó mientras Valentina se acercaba a él, sus ojos llenos de terror. El joven la miró intensamente. «Todo tiene que cambiar. Las mentiras ya no pueden sostenerse. Es hora de que Valentina sepa quién es realmente». En un abrir y cerrar de ojos, una explosión resonó en la distancia. El suelo tembló, haciendo que todos perdieran el equilibrio. La estructura de la habitación crujía. Era como si el mismo mundo estuviera a punto de desplomarse. «¡Salgan de aquí!», gritó Marco, instando a todos a moverse. «¡Ahora!». Todo se volvió una mezcla de confusión y miedo. Ana retrocedió. Sus ojos reflejaron la clara realidad. Su hermano había cruzado un límite, y el destino de Valentina estaba más amenazado que nunca. La revelación de Diego rompió la narrativa. Cualquier creencia que Javier tenía sobre la familia, sobre él mismo, se desmoronó. Valentina gritó: «¡Papá, vamos!». Sin pensar, Javier tomó la mano de su hija. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, otro estruendo resonó, esta vez desde más cerca, y un grupo de hombres apareció, armas en mano, con miradas de furia y determinación. «Es hora de que el juego termine», gritó uno de ellos, soltando una risa oscura que reverberó en la habitación. El horror tomó forma. Javier miró a Valentina, a Ana, a Diego, sin saber qué hacer. La presión en el aire se tornaba inmensa. Las revelaciones habían abierto un nuevo abismo. Nada sería lo mismo de nuevo. ¿Podría salir de todo esto sin perder a su hija? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuestas, mientras la verdad se desvanecía en la agitación. Todo había cambiado, y el futuro era un laberinto de incertidumbre. Javier sintió como el aire se volvía pesado cuando Ana levantó el arma. El mundo a su alrededor se desvanecía. Las sirenas retumbaban, pero eso parecía lejano en comparación con la agonía de ver a su hija sumida en el miedo. «Ana, no puedes hacer esto. No puedes seguir destruyendo lo que queda de nuestra familia», gritó, su corazón palpitando en su pecho. Las palabras de Ares resonaban en su mente. Todo esto era un estruendo que amenazaba con acabar con ellos. «Javier, es demasiado tarde», murmuró Ana, su rostro mostrando una frialdad que helaba la sangre. «Lo que creías saber no es la verdad. Valentina es más valiosa de lo que piensas». «No te atrevas a tocarla», exclamó Javier, mientras el pánico se hacía un nudo en su garganta. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Diego, con el cuchillo aún en la mano, intentó acercarse. «Ana, esto no es el camino. Recuerda quién eres, lo que solías ser», decía suplicante, pero Ana estaba decidida a mantener su dominio. Justo cuando Javier pensaba que todo estaba perdido, un estruendo resonó en la habitación,
Las paredes temblaron. Era Marco, con su mirada de determinación. «Basta, Ana, no puedes ganar este juego. La verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste». Con esas palabras, se abalanzó sobre ella. En medio de la confusión, Javier tomó la mano de Valentina. «Vamos ahora», gritó, arrastrándola hacia la salida. Las luces parpadeaban. El tiempo se estaba acabando. «¡Papá, no!». Valentina se resistía, pero Javier sentía que debía sacar a su hija de esa pesadilla. «Es la única manera de escapar». Ana, atrapada en su propia trampa, lanzó un grito de furia. «¡No se irán! Esto es solo el principio». Pero en su voz había un atisbo de duda, algo que Javier no había visto antes. Afuera, las sirenas estaban cada vez más cerca. Sin embargo, un nuevo sonido hizo eco entre los escombros. Estaba a punto de estallar el caos cuando, de repente, Diego se abalanzó sobre Ana, haciendo que el arma cayera al suelo. La tensión estalló en un instante. «¡Ahora, Javier!», gritó Marco, y la adrenalina fluyó. En un frenético impulso, Javier y Valentina se lanzaron a la salida, dejando atrás el desastre. Una vez afuera, la luz del día les golpeó en la cara, pero la sombra de la traición seguía acechando. Javier se volvió hacia su hija. «Estoy aquí, Valentina. No dejaremos que esto nos destruya». Pero ella solo pudo mirar hacia el edificio en llamas detrás de ellos, el eco de su madre retumbando en su mente. Mientras la multitud comenzaba a observar, Javier sintió un escalofrío. Habían sobrevivido, pero las preguntas seguían girando. ¿Qué pasaría con Ana? Y con los secretos que habían salido a la luz. La distancia entre ellos y el infierno que habían dejado atrás era solo física. «No entiendes, papá. Nunca entendiste». Fue lo único que Valentina logró decir, mientras el tiempo se congelaba a su alrededor. Ahí estaba ella, en la intersección entre su pasado y un futuro incierto. El horror de la situación y los recuerdos desgarradores seguían vivas entre ellos. Aunque habían logrado escapar, un nuevo capítulo comenzaba, lleno de secretos no revelados y verdades incómodas. La vida no sería fácil. ¿Podrían reconstruirse después de todo lo que sucedió? Mientras Javier la abrazaba, en un intento de reconfortarla, supo que su camino no sería fácil. No habría una cura mágica para el dolor que llevaban en sus corazones. La lucha apenas comenzaba, y el eco de la traición seguía resonando en sus mentes. Pero eso no es todo. Si quieres saber qué sucede a continuación, tienes que suscribirte ahora. No te puedes perder las historias increíbles que vienen. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.